¿Qué es el sodio? O digo, ¿cuál es su concentración? Esta que ya la tenemos, ¿no? Esta L debe ser minúscula. Las vías de ingreso, sabemos cuáles son esas vías, la vía oral. Ahora, cuando el paciente requiere, será por vía venosa. Ahora bien, la reabsorción es del 70%, fíjense, apenas perdemos el 30%. Y aquí es importante memorizar esto ya. El sodio se absorbe, el sodio del tracto digestivo ingresa a nuestra sangre por una estructura de naturaleza proteica denominada cotransportador. Esto de co significa que transporta al mismo tiempo sodio y potasio. Yo estoy segura que en este momento si preguntara qué significa eso y qué aplicación tiene en medicina, seguramente a coro me respondería. Esto tiene importancia para lo siguiente. Fíjense, cuando un niño tiene diarrea, tengo que rehidratarlo, pero no con agua. No puedo rehidratarle con agua y azúcar. Tampoco puedo rehidratarle con agua y sal. Tengo que rehidratarle con suero de rehidratación oral, que lleva sal y lleva azúcar. Porque estas estructuras que están localizadas a nivel de las vellosidades intestinales solamente obedecen ante la presencia de los dos, sodio y potasio. Ojalá no se olviden de esto. Por ello que un niño o una persona, cuando está con diarrea, tú le das a tecito con azúcar, tiene más diarrea. Todo por efectos osmóticos. El agua del tracto digestivo y del epitelio intestinal y de la mucosa intestinal, al ver que hay una sustancia más concentrada en la luz del intestino, el agua por ósmosis sale del interior y produce más diarrea por efecto osmótico. Por eso necesitamos preparar un suero de rehidratación oral que tenga el mismo tono, la misma osmolaridad. Muy bien. El sodio tiene entonces cotransportadores de sodio y azúcar. Tiene cotransportadores de sodio y potasio. Y tiene cloruro y sodio. Entonces, para poder tapar, obstruir ese tipo de cotransportadores, o para poderlos mejor activar, se utilizan los diuréticos tiacidas. ¿Cuáles son las tiacidas? Hidroclorotiacida, clorotiacida. Esta es la base bioquímica de lo que va a avanzar al año en farmacología, para que no esté perdido. Pero también el sodio tiene canales exclusivos. No entra nadie más por ese túnel a través de la membrana celular que solamente el sodio. Estos son compartidos, túneles compartidos. Y aquí trabaja este diurético que se denomina amilorida. Aquí hay que ir memorizando eso, ¿no? Bien. La reabsorción del sodio, que no perdamos todo el sodio, depende, como ya hemos visto, de la angiotensina 2, aldosterona, y el péptido o el factor. También es sinónimo, factor o péptido, natriurético atrial de las aurículas. De esta manera se puede controlar el equilibrio del sodio. Sin embargo, este equilibrio, esta homeostasis se puede romper. ¿Por qué se puede romper? Cuando no se elimina la suficiente cantidad de sodio de líquido. No se elimina lo suficiente. Recuerden que hemos dicho que el equilibrio se encuentra entre el ingreso y el egreso. Entran 10 sodios, tendrían que salir 10 sodios. Pero no se va, entra 10 y solo sale 5. ¿Por qué? No se está eliminando sodio y se va a alterar la concentración del sodio y van a surgir los edemas, las cefaleas.
los dolores musculares en el paciente. Entonces, ¿por qué no se elimina? Aquí está, enfermedad renal, primaria o secundaria. Exceso de aldosterona. Puede tener un tumor en la glándula suprarrenal. O, fijaros, hipoalbuminemia. El hígado de esa persona no sintetiza albúmina porque tiene hepatitis, porque tiene cirrosis. Entonces, si no se elimina, va a aumentar el sodio en sangre. Si hay exceso de sodio, entonces se pierde poca agua. Por eso que no hay un salero seco. Todos los saleros son mojados, porque el sodio tiene una gran afinidad por el agua. Ahora, ¿cuándo se elimina más de lo necesario? Diarrea en los drenajes postquirúrgicos. Y la gran pena es esta, quemaduras. La mayoría de las personas que sufren quemaduras, nuestros pacientes que tienen quemaduras, pueden fallecer por fallos hidroelectrolíticos. ¿Por qué? Porque pierde mucha agua y con ello el sodio. Y el sodio que provoca disminución de la presión arterial. Entonces aquí se va a observar una hiponatremia. Si hay hiponatremia, gran pérdida de agua, menos volemia, menos volumen sistólico, menos gasto cardíaco, menos presión arterial. Y si la persona tiene presión arterial disminuida, tiene poca perfusión sanguínea. Y eso provoca menos aporte de oxígeno y menos aporte de glucosa. Cuando falla o disminuye la glucosa, no hay materia prima para el ATP. Y el oxígeno es fundamental para que se metabolice la glucosa. Total, esta persona que empezó con diarrea o una fístula que se dé, puede llegar a morir por falta de oxígeno y de ATP, no por otra cosa. Por ello, lo primero que hacemos cuando llega un paciente es temperatura, presión arterial y pulsioxímetro para ver cómo está. Y en función de ello, yo voy a pedir otros exámenes complementarios al laboratorio. Mientras tanto, ya tendré un diagnóstico clínico presuntivo con el que puedo iniciar un tratamiento, el mismo que podrá ser modificado en función a los resultados de los exámenes complementarios del laboratorio o de imagenología o de electrocardiografía. Bien, entonces, si yo acepto que el sodio es fundamental para la volemia y la perfusión, y he visto que puedo tener hipo y puedo tener hiper, entonces puedo llegar acá. Trastornos en el equilibrio del agua y de los minerales. Ya no es, miren, la pregunta del examen es, ¿no? ¿Cuáles son los trastornos hídricos del cuerpo? La respuesta es el agua y el sodio. ¿cuáles son? Y la deshidratación y la hiperhidratación. Ya tienen una pregunta al examen. Pero eso es solamente desde el punto de vista del agua. Trastornos hídricos que se pueden dar en un paciente. Para ello es que le decimos al paciente, abra la boca para ver los labios, si están hidratados, deshidratados. Abra la boca para ver la lengua,
si está hidratada, no está hidratada. También le examinamos la piel para ver el turgor de la piel. Ahí ya sabemos si está hidratada, deshidratada. Eso van a aprender al año en semiología. Pero vean que eso tiene su base en bioquímica. En este capítulo vemos desequilibrios del agua y los minerales. Entonces, no debemos olvidar, cuando se pierde el equilibrio del sodio, de la mano va desequilibrio con el agua, o a la inversa. Desequilibrio del agua con aquel. Ahora bien, nosotros ya sabemos esto. 2/3 partes de todo el agua que tenemos en el cuerpo, 60%, 55% que indican otros autores, la mayor parte está dentro de la célula. Solamente 1/3 fuera. De este tercio de fuera hay una parte mínima que está en los vasos sanguíneos y la otra parte está en el espacio intercelular. Bien, estos déficits o excesos de esta agua corporal se pueden distinguir dentro de la célula y fuera de la célula. Es decir, que primero se gasta el extracelular y luego el agua de dentro de la célula es solitaria. Y dice, caramba, falta agua ahí fuera de la célula. Y entonces las células donan su agua intracelular para poder siempre tener un equilibrio. Pero eso va a suponer el harakiri de la célula. La célula necesita tener agua en su citoplasma para que por el movimiento browniano, con W, browniano del agua, se puedan movilizar las diferentes estructuras que están suspendidas en el agua. Doctora, su micrófono está apagado. Sí, mi amor, es que había muchos pacientes aquí afuera. He pedido que me cierren la puerta de mi consultorio. Bien. Gracias. Esto es importante que aceptemos, ¿no? Una persona que tiene diarrea o vómito, primero se desequilibra con respecto al espacio extracelular. Por eso que la mayoría de las veces la persona vomita, tiene diarrea, ya está, inmediatamente reacciona. Pero cuando pasa más tiempo, es que, ¿qué ha supuesto eso? Que las células responden y dicen, nosotros vamos a socorrer, vamos a donar nuestra agua para que todo esté equilibrio. Pero vuelvo a insistir, eso supone que la célula empiece a trabajar más. A más tiempo de trastornos por vómitos, diarrea, sudoración, las células son las que van a empezar a, como ustedes han visto en la parte práctica, van a empezar a experimentar la plasmólisis. Todas las estructuras de dentro de la célula empiezan a desnaturalizarse. Entonces, aquí tenemos lo que les pregunté, hiperhidratación y deshidratación. Hiperhidratación casi siempre va a ir relacionado con exceso de sodio, ¿no? Equilibrio del sodio. Por ello que cuando tenemos un paciente descompensado, lo primero que debemos de pedir es ionograma o electrolito. A veces se le dice, pida ionograma a los internos. ¿Qué es eso? Yo solo sé pedir sodio, potasio. Eso es eso, electrolito. Ionograma. Entonces el sodio, importante para el equilibrio hídrico del cuerpo. Ahora bien, de cómo yo sé, dime, Rodríguez. Doctora, ¿a qué se refiere con onograma? ¿Igual a lo mismo?
ionograma, sí, es lo mismo. A ver, voy a escribir dónde está mi chat. Ionograma, ¿no? Lo mismo que electrolito. O lo mismo que tú digas sodio, potasio, cloruro, calcio. Ay, calcio es con minúscula. La segunda letra es minúscula, disculpen, no tuve el cuidado de quitar la mayúscula a mi máquina, ¿no? Los calcios se escribe así. Cuidado, cuidado. Cloruro así. No es como que damos, ¿no? Tiene que ser como debe ser. Bien, ahora miren esto. ¿Cómo puedo yo saber si el volumen de líquido extracelular es normal? Ajá. Midiendo la presión venosa central. No es presión arterial. Quiero que esto se diferencie bien. Presión venosa central. ¿Cómo se calcula? Ah, contando los pulsos venosos de la yugular interna por encima del segundo espacio. Con la cabeza a 30 grados cuando se encuentra de decúbito supino. De decúbito supino es la posición normal en la que duerme usted. A un paciente le ponemos en la camilla y le ponemos así con almohada. Muchas camillas tienen su parte de la almohada con una graduación. Esa es para 30 grados. Y entonces ahí pone usted desde aquí arriba, ¿no? De la clavícula, enseguida tóquese, cuéntese, entonces su primer espacio, su segundo espacio intercostal, y ahí tiene que escuchar las pulsaciones. Esta noche esa es su tarea, echarle a su mamá, a su papá, a su hermano, y a contar los pulsos venosos, ¿sí? Y a eso le va a sumar, al número que cuente, le va a sumar 5 milímetros de mercurio a la pulsación. Ahora, también puede funcionándose un catéter en la aurícula derecha. Catéter venoso. Claro, ¿por qué en la aurícula? Esto ya es para hospital, ¿no ven? No van a practicar esto en su casa, por favor, cuidado. ¿No, Diego? Esto ya es para el hospital. Entonces, ¿cómo se va a hacer eso? Vena cava superior, un catéter en la parte derecha del corazón, y este es el valor normal. 1 a 8 centímetros de agua, o 1 a 6 milímetros de mercurio. Fíjense cómo varía esto, ¿no? Uno es de agua. Bien. En muchos libros van a encontrar que la presión venosa central a nivel del corazón es 0, con fines prácticos. Claro, como que la sangre ya después de haber dado una vuelta, ¿no ve? Por la vena cava inferior, la vena cava superior, la sangre llegaría apenas al corazón, a la aurícula. Y entonces su presión venosa será de 0. Pero fíjense que hay otros autores que insisten con 1 a 8 centímetros. O 1 a 6 milímetros, pero de mercurio. Entonces, de esta manera, miren, se puede saber de manera fiable el estado de la cantidad de sangre que hay dentro de los vasos. A no ser que haya taponamiento pericárdico, que falle esta válvula tricúspide, o insuficiencia izquierda, insuficiencia del ventrículo, o solo del ventrículo es aquí, ¿no? O aquí, insuficiencia derecha pura.
Si hay problemas, si hay estas patologías, la presión venosa, capilar, pulmonar o de enclavamiento va a ser modificada. Entonces, la presión pulmonar de enclavamiento, 6 a 13, fíjense, centímetros. Aquí que era, la presión venosa es de 1 a 8, pero la pulmonar de 6 a 13 centímetros. Es un poco más amplio que aquí. Y entonces tal vez ahora se está preguntando usted, ¿qué locura? ¿De cómo hemos llegado a esto? Cuando se modifica el sodio, se modifica el agua. Y con esto se modifica la volemia, el volumen de sangre. Pero es que a mí no me interesa, te tiene que interesar. Porque si tiene más sangre de lo que debe tener tu paciente, porque come mucha sal, porque tiene problemas con la bioquímica del sal, ¿qué va a pasar? Su presión venosa central, que debía ser 0, allá, que debía ser normal hasta 8, entonces va a ser de 15, de 20. ¿Qué problema? No, es que eso tiene repercusión en el pulmón. Usted sabe por anatomía que el pulmón es una estructura bastante lábil. Es una esponja. ¿Qué le pasa a una esponja si usted le dispara con mayor presión una manguera? Se va a destrozar la esponja. Para eso quiero, por favor, quiero que lo liguen de esa manera. No solamente es que coma más sal, que tenga sed, no señor. No solamente es que se le dispare la presión, se le baje la presión, es que tiene esto implicancias a nivel de la PVC, a nivel de la PVP, presión capilar pulmonar o de enclavamiento. Y entonces una persona tiene mucho sodio, tiene mucha agua, mucha volemia, aumenta su presión, aumenta la presión capilar pulmonar y la persona tiene dificultad respiratoria. Por ello, Roberto Galvis, cuando tú tienes un paciente y está siendo sometido a una sueroterapia, con o sin razón, suero a la vena. ¿Qué es el suero? Agua. ¿Qué aumenta el suero? Volemia. Y si esa persona tiene dificultad a nivel renal para eliminar, para buscar el equilibrio del agua, la volemia del paciente, que es más o menos 5 litros, de pronto pues va a ser 5,5, va a ser 6. Y su paciente que está en el hospital, ¿qué va a tener en la camilla? ¿Qué es eso? Aumento de la presión capilar pulmonar. Están reventando los alveolos. Por ello es importante, antes de firmar un suero, tengo que saber todos estos parámetros para saber si voy a recetar o no un suero. Si voy a recetar suero con sodio o con potasio. Entonces ahí está la diferencia entre el suero fisiológico y ahí está la diferencia con el Ringer. El suero fisiológico ahorita que tiene sodio. Los dos tienen agua, pero el fisiológico tiene sodio y el Ringer tiene potasio. Entonces, cuando yo pienso que hay problemas de presión, cuando yo tengo miedo, yo debo de recetar Ringer. Cuando estoy seguro que el malestar de mi paciente se debe a un déficit de sodio, voy a recetar suero fisiológico. Pero todo eso tiene que estar respaldado por informes de laboratorio. Pero ahora, claro, el laboratorio se va a demorar. Tú ya tienes, lamentablemente, que arriesgarte un poco y empezar un tratamiento, pero estar atento. Y entonces tendrás que hacer el seguimiento a tu paciente. Y si escuchas que está ahí con dificultad respiratoria, que se traduce por ese estornudo, tienes inmediatamente que agarrar tu estetoscopio y buscar estertores en los campos pulmonares. Y entonces ahí tú dirás, pare. Por ello que yo receto guaguar, suero, 20 gotas por minuto. No más. Mientras controlo.
Yo receto, espero que coloquen y dentro de un rato voy y estoy atenta a mis pacientes. Y aquí a las guaguas que trabajan conmigo lo mismo. Escuchen, por esto. Ahora alguien dice, ¿por qué? Aquí está la respuesta. ¿No? Bien, en un adulto ideal de 70, tiene que acumularse un aumento de unos 3 litros antes de que haya edema. ¡Qué grave! O sea, de 5 litros a 8 tiene que llegar para que haya edema que se pueda ver, para que se pueda ver en la exploración. Entonces, cuando usted ve a un señor, a un paciente que tiene sus patotas, o cuando le haga la prueba buscando fobias, buscando el signo de Godet, que eso va a aprender al año en semiología, entonces ya tiene que sospechar, oye, tiene edema, tiene más de 2 litros, 3 litros, como está aquí indicado. Ahora, no nos olvidemos que pueden haber causas locales de edema. Puede que uno de mis pacientes, solo una pata, quiero decir, solo un pie, ¿no? Tiene edema. A eso se refiere causas locales. Entonces, cuando es una sola, ya sé que no es sistémico, no es problema cardíaco, no es problema de riñón, sino que puede ser una obstrucción de alguna vena, una varice. Soltó su émbolo y está obstruyendo. O vasos linfáticos. En parasitología ustedes están viendo esto, ¿no ve? Las linfadenopatías. ¿Han debido ver o todavía no sé? La elefantiasis. ¿Han avanzado todavía? Entonces el paciente va a tener un solo pie como de elefante. ¿Por qué? Como estoy hablando de parásitos, los parásitos van a obstruir un vaso linfático. Entonces, cuidado. Cuando mi paciente presente edema, debo sospechar que hay 3 litros de más. Pero si la causa es solo en un pie local, puede ser obstrucción venosa, obstrucción de vasos linfáticos. Bien. Contracción, lo contrario. El volumen es mucho menor. ¿Por qué? Porque hay una disminución de sodio. Ahora esto puede ser, como hemos visto en el cuadro anterior, por fístula. ¿Qué es una fístula? Ay, tengo que avanzar esto más. Ay, no. Bien raro para la... ¿Qué es la fístula? La conexión entre dos órganos entre sí o entre un órgano y la piel. A veces se da un absceso, por ejemplo, en un tercer molar, segundo molar, en una de las encías, y la persona no lo trata. Y entonces el absceso crece y busca su camino por afuera y empieza a drenar el líquido purulento. Esa es una fístula. Se fistulizó, se abrió camino a la periferia. A veces en el interior del cuerpo puede haber una inflamación en el riñón y entonces se va a conectar al otro riñón o al hígado. Entonces se fistuliza. Ya van a aprender más adelante cómo la vesícula biliar, por ejemplo, con los cálculos que tiene, se busca su camino directo al intestino, directo a la primera porción del duodeno. Esa es la mitirización. Más adelante, hablando de física. Veamos aquí. Alteraciones de este equilibrio hídrico, entonces hemos dicho hiperhidratación y deshidratación. En los dos casos, fíjense, puede ser hipertónica, con mayor tono, con igual tono o con menor tono. Hiper, iso e hipo. ¿Cuándo se va a ver hipertónica? O sea, cuando una persona va a estar hinchada y va a tener más sodio, eso es hipertónico. Síndrome de Cushing porque la persona consume corticoides. Todos los medicamentos como dexametasona, prednisona, todo lo que termina en zona con S, no con Z.
Por ello no se debe usar corticoides. No debo recetar a mis pacientes corticoides. Ahora, isotónica. La persona está hinchadita, pero tiene la misma proporción de sodio. Esto es síndrome nefrótico, poca proteína, insuficiente. Hipotónica, cuando se administra mucho suero glucosado al paciente, sin necesidad. Muchos de estos casos de los sueros jóvenes se da en la provincia, y de la provincia vienen a morir al hospital. Esto hay que tener cuidado. Deshidratación, entonces, la persona pierde mucho líquido. ¿Y cuándo sucede esto? Los churrasqueros, la extrema sudoración, hiperventilación. Esto es interesante. Cuando una persona se enferma de cualquier etiopatogenia, 1 o 2 días se queja con su familia. ¿Cómo? Con hiperventilación. Y entonces la persona, ¡ay, me duele! ¡Ay, me duele! ¿Qué está haciendo? Está perdiendo la poca agua que tiene, la poca energía que tiene, está hiperventilando. Por ello, yo a mis pacientes les digo, señora, perfecto, yo sé que le duele, pero cierre su boca. Se le están saliendo sus gases, le digo. A ver, ustedes van a hacer la prueba, hiperventílense ahorita, a ver qué van a sentir en su cabeza y en su tórax. Hagan unas 3 veces. Con fuerza. A ver, ¿cómo se hace? ¿Sienten o no algo? Claro, primero sienten algo extraño en el tórax en este momento. Sienten vacíos sus senos. Y tienen alguna molestia en la cabeza. Ahora, si no tienen nada de eso, jóvenes, no son humanos. Punto. Vamos. Entonces, por favor, les ruego esto que nunca se olvide, ¿sí? Hiperventilando. Es interesante cómo la gente se queja. Ya está. Ahora, isotónica pierde igual cantidad de sodio, igual cantidad de agua, quemaduras hemorrágicas. Hipotónica tiene poca agua, pero con poco sodio por insuficiencia renal. Ahora, a esto se le conoce, como ustedes ya saben, isotónico cuando se pierde igual cantidad de agua y de sodio, quiero decir en la proporción. Hipotónico te queda con menos sodio, con mucho sodio. Bueno, esto lo vamos a dejar porque es muy importante, ¿no? Lo anterior que era trastorno del equilibrio hídrico, pero ahora ya es el equilibrio ácido-base. Vamos a ver cómo la pérdida del agua va a tener repercusión en el pH. Y entonces aquí vamos a tener la famosa acidosis metabólica. Buenas tardes, don Leo. Acidosis metabólica, donde disminuye el pH, disminuye el componente metabólico, que es el bicarbonato, y disminuye el componente respiratorio, que es el dióxido de carbono. Ya lo habíamos visto en algún momento. Acuérdense la tablita, hace 2 clases, ¿no? Entonces, acidosis. La otra acidosis es respiratoria. Entonces, en esta acidosis disminuye el pH, pero aumenta dióxido de carbono y bicarbonato. Yo solamente en mi mente recuerdo esto, jóvenes, nada más. Acidosis metabólica, todo disminuido, los 3 disminuidos. En